Bueno, métodos de extrapolación. Dada una integral IDF como estuvimos teniendo hasta ahora, consideramos una regla de cuadratura genérica que la vamos a llamar a la regla de cuadratura, le vamos a poner I sub n f. Entonces asumimos el error, como siempre lo escribimos, I de f menos el I de nf en la aproximación, y supongamos que es aproximadamente una constante c por n a la menos p. ¿No? Supongamos que se puede escribir de esta forma. Esto es cierto, por ejemplo, para la regla del trapecio, o para la regla del punto medio, o para la regla de Simpson, que teníamos un error que dependía, por ejemplo, de la h, que tiene que ver con el n. No va a ser cierto para la cuadratura gaussiana. Pero bueno, lo que podemos hacer es usar esto para hacer un par de cosas. Por ejemplo, bueno, estimar cuál es el valor de P, construir una aproximación, ¿no?, del error, pero de cierta forma mejorada. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar aplicando esto a tres casos, n, 2n y 4n. Por ejemplo, si nosotros aplicamos a n, vamos a tener la fórmula que teníamos, que vamos a decir que es se pone n menos p, exactamente lo mismo que acá, pero después también podemos aplicárselo a 2n, y en este caso va a ser c por 2n a la menos p, y también podemos aplicárselo a 4n, y en este caso va a ser 4n a la menos p. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar la división de in menos i2n sobre i2n menos i4n. A esto lo voy a llamar R4n. Bueno, puedo sumar i y restar i tanto arriba como abajo para después poder llegar a estas distintas fórmulas. Y de esa forma me quedaría i sub n menos i más i menos i 2n. No, por supuesto que todo es nf, lo saqué nada más para mejorar la notación. Y abajo nos queda i 2n menos i más i menos i4n. Ahora sí, utilizo estas aproximaciones, lo escribo acá abajo, va a ser aproximadamente a esto que voy a escribir acá. Bueno, in menos i, tomo esto, ¿no? Por supuesto que al darlo vuelta, bueno, no estoy considerando el módulo, le pongo menos c por n a la menos p, más esto que es c por 2n a la menos p, dividido. Bueno, acá tenemos menos c 2n a la menos p más, y ahora tenemos c por 4n a la menos p. Bueno, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Puedo deshacerme de las constantes y entonces me va a quedar 2n a la menos p menos n a la menos p sobre 4n a la menos p menos 2n a la menos p. O sea, simplemente como que saque factor común la c, que siempre conseguiré que era la misma, y entonces me quedó esto. No estoy considerando que n sea 0, por lo que también puede salir factor común a la menos p, n a la menos p, y entonces en definitiva nos queda 2 a la menos p de acá, menos, acá simplemente me queda un 1, acá me queda un 4 a la menos p,
menos 2 a la menos p. Bueno, esto, recordemos, es aproximadamente lo que llamé R4n, que es esto, n menos i 2n y 2n menos i 4n. Bueno, yo digo que esto que está acá, todo esto, es 2 a la p. Eso lo podemos ver rápidamente. 2 a la menos p menos 1, 4 a la menos p menos 2 a la menos p, igual a 2p. Fijémonos que si nosotros pasamos esto hacia allá, o sea, el denominador, 4 menos p menos 2 menos p, esto es igual acá, claramente se cancela menos p menos 1, y acá se cancela, tenemos un 2 a la menos p, 2 por 2 a la menos p, ¿no? 1 se cancela y nos queda 2 a la menos p, que es lo mismo que está acá, así que esto es igual a 2 a la p. ¿Qué significa eso entonces? R4n es aproximadamente 2 a la p. Y de acá lo que podemos hacer es eh, despejar p, ¿no? Podemos estimar quién es p, ¿no? Que sería el logaritmo de R4n sobre log 2, ¿no? Simplemente aplicando el logaritmo de los dos lados sale esto. Bueno, entonces veamos un ejemplo donde podamos aplicar esto. Entonces tenemos este problema. Evaluar esta integral. 0,1 de e a la menos x cuadrado de x. Esta integral no se puede evaluar de forma cerrada, no hay una antiderivada simple para e a la menos x cuadrado, la gaussiana. Entonces no podemos comparar lo que estimamos con una solución exacta. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el integrando es infinitamente suave, o sea, derivable. Y entonces podemos aplicar, por ejemplo, la regla de error de la regla de Simpson, el error de la regla de Simpson. Y entonces, eh, para la regla de Simpson, el P es, digamos aproximadamente, pero 4, ¿no? Y eso tiene que ver con que cuando habíamos visto Simpson, el H, por ejemplo, si teníamos nodos X espaciados, estaba elevado a la cuarta. Entonces, en el caso de Simpson, tenemos que llegar a que P es aproximadamente 4, bueno, estaría bueno también que si fuera exactamente 4 sería mejor. Pero acá lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si utilizamos esto que vimos, que se calcula utilizando, bueno, acá IN va a representar Simpson en N, en 2N y en 4N. Y esto se puede simplemente calcular usando Simpson. Por ejemplo, si para esto hacemos Simpson, ¿no? Para obtener el R256, que el 256 es el R lo tenemos como 4N, por lo que el N en este caso sería 64, pero si uno lo calcula, ¿no? Y sería calcular Simpson en N, en 2N y en 4N y hacer estas restas. Si uno hace eso, le va a quedar, bueno, voy a escribir los números para tener en cuenta, ¿no? Este sería L en N, este serían 2N, 7, 4, 6, 8, 2, 4, 1, 3, 2, 8, 4, 3. Este mismo número, al ser el 2N, tiene que aparecer acá abajo. Y luego el 4N. Bueno, pues la cuestión entonces. Si uno hace esto, cuenta, le va a dar aproximadamente 15.76. Bueno, casi 16. Casi, ¿quién? Entonces, 2 a la cuarta. O sea que P es casi 4. ¿Eso qué está diciendo? Bueno, tengo más o menos resultados sobre el error, pero yo nunca utilicé nada sobre el error, porque yo simplemente calculé
Simpson en n, Simpson en 2n y Simpson en 4n, y obtuve lo que yo esperaba para el error, lo cual me está diciendo de una forma que esto está funcionando bien. Si no me hubiera dado 4, entonces podríamos pensar que, por ejemplo, que el integrando no sea suficientemente suave o derivable como lo necesitamos. También si uno está haciendo el cálculo en un programa, puede ser que ese programa no esté funcionando bien. Y también pueden haber problemas si la función es periódica. Pero bueno, por problemas de que a veces, en ese caso, el error puede no decrecer tan rápido. Pero bueno, es un caso especial. Entonces, según lo que habíamos asumido al principio, i menos i2n, habíamos dicho, era una constante general 2n a la menos p. Esto a su vez es 2 a la p a la menos p por c por n a la menos p. Bueno, y esto, otra vez usando la aproximación que es esto, es i, esto es c por n a la menos p, es i menos in. Entonces me queda 2 a la menos p, esto, y ahora pongo, en vez de esto, pongo i menos in. Bueno, entonces nos queda i menos i2n, aproximadamente 2 menos p, i menos in. Tenemos i de los dos lados. Si uno despeja i, va a obtener que es aproximadamente 2 a la p y 2n menos in sobre 2p menos 1. Esto lo llamamos R2n. Esto es el valor de extrapolación de Richardson. Es este R2n. Y después tenemos que E2n va a ser igual a R2n menos I2n, que esto va a ser igual, tomando la definición de R2n, si no hacemos las cuentas, vamos a ver que esto es I2n menos IN sobre 2 a la P menos 1. Esto es el error estimado de IN, I2n mejor dicho. Entonces este R2n, el valor de extrapolación de Richardson, nos va a servir para aproximar I, pero entonces ¿por qué no aplico la regla de trapecio de Simpson, la regla de cuadratura directa? Bueno, porque esto puede ser mejor que aplicar esas reglas de cuadraturas. Por ejemplo, para la integral de a la x entre 0 y 1 de x, y acá comparo la extrapolación de Richardson, que se calcula en base a nuestra cuadratura, que acá vamos a usar trapecios. Entonces comparo Richardson, que se calcula de esta forma, y trapecio solo. Y acá el error que hay entre hacer trapecios y Richardson. Lo que podemos ver es que para, por ejemplo, n igual a 8, el error entre lo que da la integral y Richardson es del orden de 10 a la menos 5, mucho más chico el error que hacer trapecios en n igual a 8. Y el error entre ambas, entre Richardson y trapecios, es del orden de 10 a la menos 2. Pero cuando paso a 64, por ejemplo, eh, el error entre Richardson y la integral es de 10 a la menos 8 y el de la integral y trapecios es de 10 a la menos 4. La diferencia que hay entre Richardson y trapecios es de 10 a la menos 4. En sí lo que uno puede ver es que trapecios TN está el error que uno va tomando es OH cuadrado, mientras que Richardson el error es del orden de H cuarta. Lo que eso nos dice es esta diferencia que hay de órdenes, de 3 o 4 órdenes que vemos entre usar trapecios y usar extrapolación de Richardson. Y eso se ve en estos casos, por ejemplo.